Bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos como lo hacemos habitualmente durante una hora y media en este habitual resumen crítico de los medios. Muy buenas noches, queridos compañeros. Hoy está con nosotros Pablo Yonto, periodista. Bienvenido, Pablo. También nos acompaña Eduardo Anguita, periodista. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Oye, vamos a empezar con el primer Dale la tema. bienvenida al compañero, no seas sortido. Es verdad. Qué feo. Señor Carlos Barragán, que se incorpora después de las vacaciones también. Bienvenido, Barra, se te ve distraído. Es el efecto de las vacaciones, ¿no? Los ojos de Darín. Muy bien, arrancamos con el primer tema del día. Ustedes saben, hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Vamos a escuchar una parte de este discurso y después lo debatimos. El discurso de Cristina. Hasta Cobos asentía. He advertido que en los últimos tiempos ha surgido como dos países. Un país real y otro país al que yo denomino país virtual o mediático, en el cual suceden cosas horribles, en donde nada está bien, en donde todo está mal. A partir de las dos Argentinas que distingue Cristina, es que nos preguntamos. El crecimiento de Kirchner en las encuestas que hasta el opositor diario Perfil reconoce, ¿es atribuible a los logros de gestión enumerados por la presidenta o al efecto carótida? Voy a leer el informe del IPEC. En el Gran Rosario, a comienzos del año 2003, el 42,4% de los hogares rosarinos era pobre. A su vez, el 54,6% de la población se encontraba sumergida en la pobreza, mientras que en el primer semestre del 2009 mostró que solo el 10% de los hogares del Gran Rosario son pobres y el 14,6% de la población se encuentra atravesada por la pobreza. El efecto carótida le permitió a Kirchner una mejora en su imagen. Las pensiones no contributivas, que allá por el año 2003 eran apenas de 100.000 y hoy casi estamos llegando al 1.000.000 de pensiones no contributivas. El efecto carótida. Se suma a los planes de capacitación laboral, a la asignación universal por hijo. El efecto carótida. En Entre Ríos se batió récord de cosecha de trigo. Vamos a superar los 20 millones de toneladas de maíz. El efecto carótida. Desde el año 2003 al año 2008 acumulamos un crecimiento del PBI del 63%. El efecto carótida. Se batan récords como no hacía años en materia, por ejemplo, de esparcimiento, afortunadamente, de nuestra población, en nuestras playas, en nuestros lugares, en nuestros centros turísticos. El efecto carótida. Veamos ahora el anuncio de la derogación del DNU y juzguemos el grado de impostación que exhibe Alfonso Prat Gay unos minutos después. He derogado en decreto con acuerdo general de ministros el decreto 2010 de Fondo del Bicentenario, porque el grado de judicialización alcanzado había desnaturalizado absolutamente facultades que son propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. El día en que se abren las sesiones ordinarias, viene al Parlamento a decirle que en vez de debatir en una materia que sabe que va a perder, vuelve a la cara con un DNU. Y ahora, porque tiene una amiga en el Banco Central, sabemos que la plata, se va a girar. Estoy un poquito exaltado. Y así reaccionaron los mercados tras el anuncio. Infobae.com. La bolsa porteña ganó casi 2% y encabezó las subas regionales. La plaza local incrementó la tendencia alcista luego de que la presidenta Cristina Kirchner anunciara la derogación del Fondo del Bicentenario al inaugurar las secciones ordinarias en el Congreso de la Nación.
En el postrero tramo de la exposición, hubo interesantes reflexiones sobre el valor de la política. La patria necesita que todos los hombres y mujeres que tenemos representación popular nos despojemos por un minuto de nuestras ambiciones legítimas. Legítimas. Nadie está en política porque no quiere ser nada. Todos los que están sentados acá quieren ser todo y más también, como yo también lo quería ser. ¿Qué hubiéramos pasado si en el año 2007, cuando me eligieron presidenta, hubiéramos enfriado la economía? ¿Cómo se enfría la economía? ¿Cuál es el economista que me explica cómo se enfría la economía? ¿Con qué switcher lo mueve? ¿Cómo lo pone a 28 grados, a 30 o a 5? Y no manda al tacho las expectativas, como pasó en el año 99, cuando vino la Alianza y con el impuestazo tiró por abajo las expectativas que parecía que estaban surgiendo. No sirven, que fue... Es un partido que ganaron y ganaron bien. El problema, en definitiva, fue... No hay que ofender a nadie, no hay que ofender a nadie. Porque cuando estábamos en el Congreso, ese día del 2001, la gente afuera no distinguía, decía, este es del gobierno y este votó en contra. Los quería matar a todos. A todos nos querían matar en el año 2001. Va a tener algún inconveniente, pero después pasados los 90 días no tiene ningún inconveniente. Usted es dueño de esos depósitos. No se lo queda a nadie, no se lo roba a nadie, quédese absolutamente tranquila. Ponemos una bomba acá a la quinta, sé, eso estoy señora. Convencida, pero ustedes me Usted lo ponga lo retienen. que quiera, yo lo que quiero decir es que quédese bailar. tranquilo, yo no me quedo nada, señora. No, usted no se queda. Seguro que no me quedo yo con no nada. dudo de usted, Juro que pero no me dudo quedo de con nada. todos. Un O sea, desafío, no pueden seguir sacándole al un pobre, desafío al le doy. jubilado. En 6 meses, en este mismo lugar y con estos mismos periodistas nos encontramos. Y agradezcame, A todos nos querían matar en el año 2001. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. En definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! ¡La concha de tu madre! Y por último, nos formulamos esta pregunta. ¿A Julio Cobos le encantó el discurso presidencial? Un sistema de protección totalmente desvinculado de cualquier gerenciamiento para que la justicia me diera los votos que yo no pude conseguir en este recinto. Yo... Bueno, ahora la primera parte, Eduardo, ¿cómo viste esta primera parte? ¿La primera parte del discurso de Cristina o del programa? No, del programa, de lo que acabamos de ver. Programa bien, pero me gustaría hacer una referencia al tema de fondo, ¿no? Sí, claro. Yo pensaba, a mí me gustó el discurso de Cristina, se lo comentaba a Sandra antes, pero también pienso que un discurso así en esta Argentina, a los que la apoyaban antes, los convence. Y a los que no la apoyaban y están en contra, no cambian. Es decir, ya hay una cerrazón muy grande. Pero me parece que hay una gran diferencia entre tomar medidas políticas acertadas, como es volver atrás con el DNU, y articular de otra manera para no ceder en las cuestiones de fondo, pero ser conscientes que además de la extrema judicialización, que es cierta, el panorama que presentaba este Congreso a partir del 1 de marzo iba a ser un Congreso adverso. Con lo cual, el temor para mucha gente que ve con simpatía o apoyo, por lo menos dice que los resultados de gestión le favorecen, meterse en una dinámica que fuera esta historia de esto se pareciera a la 125 iba a ser una cosa muy desagradable. Me parece que yo en el momento que oí eso dije, qué bien. Y después, hablando con periodistas especializados en el tema de economía, la verdad que el mecanismo que fijaron no está mal. Podrá haber nuevos debates parlamentarios, pero me parece que se zanjó una cosa de blanco y negro que era inconveniente. ¿Qué es lo que cambia? Porque, digamos, los decretos están lo mismo, son 2 decretos. No, son 2 decretos a ver, el decreto de necesidad y urgencia ahora establece solamente los pagos de este año, crea una comisión bicameral que va a seguir y puede revisar cada uno de los pagos.
La diferencia es que el Fondo del Bicentenario decía que tenía como interés el pago de los compromisos externos, pero le daba un margen mucho mayor. Claro. Esto es una cosa completamente acotada, es decir, el poder administrador dice, tengo la facultad de sacar un decreto de necesidad de urgencia, pero no voy a pasar la raya esta que establezco, y va a haber 16 legisladores que pueden auditar para que no vean en esto ninguna maniobra. Bueno, pero claramente, Pablo, la oposición ya dijo que no le gustaba por lo menos estos dos decretos y probablemente vayan al camino judicial también, ¿no? Bueno, pero de la oposición digo que esperar. Y además la verdad que el rol que está jugando el periodismo con todo este tema de la oposición, ¿no? Y sobre todo los grandes medios, yo creo que hoy tenemos que plantearnos seriamente que también en el periodismo tenemos que abrir una brecha muy fuerte y empezar a señalar a los periodistas que la verdad están haciendo de la oposición un negocio y empezar a denunciarlo con nombre y apellido. Digo, no solo por el tema Clarín, pero hay que empezar a decir, estamos viendo desde hace años cómo llevan a todos los programas a opositores y opositores y opositores solamente para tumbar un gobierno. Y esto más allá de las diferencias que uno y que otros periodistas tenemos con el gobierno, el clima golpista que están generando muchos periodistas, haciendo este acompañamiento y este servilismo en los programas, es preocupante. Para la generación de periodistas es preocupante. Ahora, pues es que estaba la cosa de que un poco todo el discurso estuvo estructurado alrededor de eso, de la realidad virtual, digamos, y la realidad real del gobierno de Cristina. Esa mirada produjo cierto enojo, que a mí eso es lo que me llama la atención. O sea, entre los habitantes del país virtual, sí. Con mucho enojo, fue instantáneo, apenas salieron. ¿Por qué te parece que enoja Porque tanto? si admiten que hay un país virtual, que es el país en el que las gomas de borrar cuestan 6 pesos por 2 y los cuadernos forrados cuestan 12 pesos y se importa carne y se importa trigo, es decir, se cae la campaña que vienen haciendo. Ahora, yo creo que es importante, hoy fue un día para mí muy fuerte, pero me parece que es importante saber cuándo apasionarse y cuándo desapasionarse. Me parece que hay algunas cuestiones en las que está bueno apasionarse y apoyar justamente con convicción y con pasión, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con esto de la derrota de Clarín, la derrota de la oposición o puede ser la derrota del gobierno en otras circunstancias. Me parece que hay que poner un poco más de esfuerzo en justamente acercar lo que no hay, que no es pasión, es información. Exactamente. A ver, Carla. Lo que yo observé que fue lo que en realidad me pasó a mí, que soy una persona como que estoy medio al tanto de lo que está pasando, estoy tratando como de observar, de tratar de entender, de analizar, y el discurso me generó una sensación, ¿no? Mirá lo que hizo, que mirá cómo lo dijo. Después vi como muchos medios transmitían lo que había pasado. Y dije, hay algo que yo no entendí o que me pareció mal. También me pregunté si los mismos diputados que aplaudían adentro eran los mismos que estaban diciendo esas cosas afuera. Y en el medio de esa situación me crearon una angustia virtual, por decirlo de alguna manera, donde ni yo misma, expuesta, si querés, a una sobredosis de información, incluso de opinión, pude escapar a esa sensación. Sí. Desde ese lugar me pregunto, ¿qué se está haciendo mal desde la información? Y en todo caso, ¿cuál fue el efecto de este discurso, como planteaba antes Anguita, ¿no? A ver, Carlos. No, bueno, yo vengo de vacaciones, así que... Estás distraído. No, pero lo vi muy bien, me gustó, lo vi muy bien a Julio Cobo, muy aplomado, sensato, sentado, serio, callado, no dijo nada. Quizás te lo pueda votar. Quizás me gustó mucho hoy Cobo. A ver, Orlando, a mí me gustó un punto, que es... el llamado a la coerción, vamos a decir, de la clase política, que de alguna manera hace la presidenta. O sea... El despojarse. No, sí, el juntarse, el tratar de dar cuenta de que hay una clase política que hoy tiene que tomar decisiones maduras, que tiene que participar de un país que empieza a madurar o que pretende madurar, por fuera de ese discurso que ella llama virtual, ligado a intereses económicos y demás. ¿Cómo viste esa parte? Creo que tiene que ver con lo que marcaban... y lo que marcó la presidenta del país real y del país virtual.
ahí ella de algún modo le dice a la política, a los políticos, sean políticos. Claro, eso. Y no hagan el favor al país virtual. Dejen ese país virtual donde los lucen en el escenario y dedíquense a la política en favor del país. Los está desafiando a volver al lugar de donde nace un político. Por eso Cobos está medio conflictuado, ¿no? Y yo quiero decir algo porque Muchos más es muy interesante. El periodista generalmente, y yo me eduqué como periodista, me entrené como periodista, es mucho mejor la crítica, la observación analítica, feroz, burlona, que el elogio. El elogio a uno lo hace quedar como un alcahuete. Pero como yo no soy alcahuete, y en mi casa lo saben, voy a decir que lo que hoy vi en la presidenta es algo que me admiró. Vi una presencia, vi un lenguaje, vi una coherencia ideológica, vi un idioma de una cultura política interesantísima. Y pensé, ¿cuántos de los candidatos que aspiran a ese lugar podrían, sin fonomímica y sin un parlante atrás con la voz de otro, pronunciar un discurso de esas características? Vamos a escuchar la segunda parte del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que en este caso se refirió a algo que me llamó la atención, que es el espacio que le dedicó al tema de las Fuerzas Armadas. Véanlo. El discurso de Cristina, Malvinas, derechos humanos y militares. En una cumbre en la cual participaron todos los países de América, excepto Estados Unidos y Canadá, tuve el orgullo de tener el apoyo a nuestra causa de Malvinas más contundente del que se tenga memoria. Vamos a seguir en esa línea, en la de la diplomacia, en la del derecho internacional, en la de seguir condenando la rémora colonial que significa hoy que el Reino Unido pretenda que tiene soberanía a 14.000 kilómetros de distancia. No le da ni por la geografía, ni por la historia, ni por el derecho, por ninguna parte. Lo único que queremos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir. No pueden ampararse más en Galtieri. No pueden ampararse más en Galtieri. Ellos eran los que reconocían gobiernos como los de Galtieri, no nosotros, la mayoría de los argentinos. Algo aportó la diplomacia argentina o el gobierno de Cristina Kirchner. No se puede ser tan ingrato de no reconocer los logros. El nacimiento de la comunidad de América Latina y el Caribe, de naciones de 33 países, es una verdadera fiesta para todos. En la época de las integraciones continentales, haber llegado a esto es extraordinario. Y después el apoyo que se consiguió de 32 países a la posición de Argentina con respecto a Malvinas, nosotros vamos a sacar un proyecto de ley también para acentuar las medidas contra la política británica en Malvinas. No puedo dejar de mencionar la política de derechos humanos, la recuperación del Nieto 101, lo conocí junto a su padre, a quien ya conocía. Fueron muchos años, mucha violencia viví y muchas dudas, y tuve que enfrentar a este tipo para hoy estar acá y saber la verdad. Y fue muy emocionante, la verdad, muy lindo. Bueno, realmente el reencuentro con el hijo debe ser pero muy emocionante, ¿no? Se me llenó el alma, que la tenía vacía, de alegría. Yo hice un brindis que me lo recordaron a fin de año, que lo hice con Estela de Carlotto. Le digo, Estela, el año que viene es nuestro año, brindemos. Así que, por ahí Guido aparece, y si aparece Guido, el pedo que me voy a agarrar va a ser total. Me tocó vivir algo muy impresionante el otro día, porque junto con Francisco Madariaga, con su padre, con Estela, con madres, vinieron a visitarme otros nietos recuperados